Síntesis del Antiguo Testamento, clase 4, audio 2. Terminamos el audio anterior conversando sobre Josué, una introducción. Primeramente analizamos el cuadro que comparto al inicio de esta clase. En el punto número 3 quedamos Egipto y el Éxodo. Y hablando de Josué, es importante que podamos entender lo que trata el libro de Josué. Dijimos que el libro de Josué sí tiene principios de liderazgo, sí notamos una decadencia en el pueblo, pero básicamente la intención de Josué es narrar cómo ellos llegaron a la tierra que actualmente, la tierra de Israel. Evidentemente, eh, lo que hoy es Israel, una pequeñita porción que es Israel hoy, anda más o menos en quizá en los 25,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ese pedacito tan pequeño de tierra, bien, es solamente una parte de lo grande que fue bajo Josué y aún más bajo lo grande que fue bajo el rey David, bien, y Salomón quien expandió también sus fronteras. Ahora, ¿cómo llegó Israel al lugar donde está? Bien, y donde se desarrolla mucho de la historia del Antiguo Testamento. Capítulos 1 al 5 se narra la entrada a Canaán. Bien, la comisión que recibe Josué, el mandamiento que se le da al pueblo. También los espías van a Jericó y ahí encontramos la historia de Rahab, una mujer que es parte de la genealogía del Señor Jesús. Se da el cruce del río Jordán, ya no como el mar rojo que se abrió, sino que se detiene el río Jordán. Hay una conmemoración justamente para lo que conversábamos en el audio anterior de recordar o poner monumentos donde los hijos pregunten y se pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida del pueblo. El pueblo se circuncida para poder entrar, bien, y Josué tiene una cristofanía, es decir, una teofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Capítulos 6 al 12 se da la conquista de la tierra. Aquí comienzan las batallas, las luchas, y aunque sí encontramos estrategias militares y principios de liderazgo muy importantes para la práctica o poner en funcionamiento, ser muy pragmático en nuestra vida como creyentes, es la narración de cómo llegó Israel a esta tierra. Bien, en el capítulo 6 hasta el 8 encontramos la conquista de Canaán, como ya usted conoce y recuerda la historia. La conquista de Jericó, como usted bien sabe. También se encuentra la derrota en Ai y las enseñanzas que esto implicó. Y luego del 9 hasta el 10 se dan toda la conquista del sur de Canaán, donde hay un engaño a los gabaonitas, se destruyen a los amorreos. Y capítulo 11 al 12 se narra la conquista del norte de Canaán. A los capítulos 13 al 24 se va a encontrar la división de la tierra de Canaán. Cómo ya conquistada la tierra, una vez conquistada, cómo se van a dividir. Josué recibe instrucciones en el capítulo 13. Bien, se divide tanto Transjordania como Cisjordania. Cuando hablamos de Transjordania, estamos hablando de la parte de Israel más allá del río Jordán y de Cisjordania, donde actualmente se encuentran entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Bien, capítulos 14 hasta el 19 se da la distribución de la tierra por tribus, tribu de Judá, Efraín, la media de Manasés, Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, y también algunas heredades especiales que se dan. Se menciona la ciudad de refugio, la ciudad de los levitas, y finalmente Josué se despide con un apelo fortísimo, fortísimo apelo a ver las familias por dónde van a caminar, si van a servir al Señor o si van a apartarse de los ídolos que habían encontrado en esta nueva tierra. Ahora, volviendo al primer cuadro de la cronología del Antiguo Testamento, esquema general, saltamos a la conquista de Canaán y ahí es importante mencionar, disculpen, encontrar el periodo que abarca unos 50 años más o menos, y es donde la tierra conquistada, la tierra prometida es conquistada. El libro de Jueces va a ocurrir entrelazándose en la parte final de Josué y después de Josué, un periodo de unos 300 años. Y aquí lo más significativo en el libro de Jueces son estos ciclos de pecado, juicio, liberación. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Si usted lee las historias que encontramos en el libro de los jueces, primero encontramos donde la narración, cuál es la trama o qué parte tiene jueces en la trama del Antiguo Testamento, es que nos relata la decadencia espiritual de Israel. Cómo Moisés recibió las tablas de la ley, los mandamientos, cómo en los campos de Moab se dio en el libro de Deuteronomio la repetición de la ley, se volvió a decir, se volvió a citar la ley. Bien,
Pero pasados 50 años enfocados en conquistas, en peleas, en estrategias militares, finalmente el pueblo se aparta de Dios y se levanta una generación en el tiempo de los jueces donde en palabras más, palabras menos, dice que cada uno hacía lo que daba la gana. En términos de Josué, según Reina Valera, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un periodo de anarquismo donde a falta de una autoridad después de Josué, que insisto, mi pensamiento es que Josué no fue responsable de eso, sino los padres que no instruyeron a sus hijos, entonces esta generación se levanta en anarquía y comienzan a vivir ciclos de pecado, juicio y liberación. Bien, decía entonces que cuando usted lee el libro de jueces va a encontrar que se repite al menos unas 6 o 7 veces este ciclo donde el pueblo peca. Bien, el pueblo peca, se aparta del Señor, cae en prácticas sumamente bajas, Dios manda juicio, Dios disciplina, el pueblo clama al Señor y el Señor responde con un juez, bien, un juez como Sansón, como también lo fue, por ejemplo, Ahod. Pensamos en otros jueces también que van siendo parte de la historia de Israel, como Otoniel, por ejemplo, que fue el primero o uno de los primeros que se menciona, Samgar, Débora y Barak, el famoso Gedeón, otros que se mencionan menos, bien, como Tola, Jair, Elón, hombres importantes que prueban al Señor como Jefté, bien. Así que es interesante este ciclo de los jueces. Israel sirve al Señor, Israel cae en pecado y idolatría, luego Israel es esclavizado, bien, es dominado por estas naciones alrededor. Claman al Señor, Dios levanta un juez, ahí pasa en Israel y otra vez se repite el ciclo donde Israel vuelve a caer en estas prácticas pecaminosas. Aquí encontramos dentro de esta narrativa de jueces la historia del matrimonio de Ruth y Boaz, quienes fueron tatarabuelos de David y por tanto también entonces eh, tienen parte en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante mencionar a estos hombres, a estos jueces. Bien, encontramos los libros de jueces, Ruth y el primer capítulo de Samuel también es una transición de los jueces y Ruth hacia los libros históricos. Bien, um, seguidamente, después de que se da el periodo de los jueces, el pueblo de Israel mira que a su alrededor hay naciones que tienen reyes, bien, y estos reyes están gobernando, liderando, y los pueblos, el pueblo de Israel clama al Señor, Señor, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios dice, ustedes no necesitan un rey, ustedes tienen que, lo que necesitan es acercarse y conocerme mejor a mí. Sin embargo, siguen insistiendo hasta que Dios dice, ok, yo les voy a dar un rey entonces. Asegúrense, como Levítico 17 dice, asegúrense que el rey no tenga muchos caballos, ni mucha riqueza, ni muchas mujeres, porque con muchos caballos va a desconfiar, no precisa confiar en Dios para la guerra, con mucho dinero, bien, no depende del Señor y con muchas mujeres su corazón, como fue con el caso de Salomón, se apartaría en pos de otros ídolos, bien, o de los ídolos más bien. Entonces Dios responde proveyendo el primer rey para Israel, el rey, disculpen aquí, tuve un problema con el audio, eh, el rey Saúl, así que probé con Saúl, bien, el primer rey, eh, quien fue puesto por Dios, bien, y evidentemente un hombre que quizá al principio tenía un corazón algo tierno, pero finalmente se aparta y se desvía de lo que el Señor había establecido y realmente cae por su propio pecado, por usurpar el lugar que no le correspondía. Seguidamente, David es elegido por Dios y seguido de David, eh, su hijo Salomón va también a gobernar, pero eso lo vamos a ver en otro audio. Entonces, es importante que entendamos esta narrativa que sigue construyéndose a partir de estas historias individuales. Es importante que cuando se lee el Antiguo Testamento y vamos viendo diferentes historias, pongamos en nuestra mente la palabra importante que es la palabra narrativa. La otra palabra importante que cada audio mencionamos es la palabra cosmovisión. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la visión de nuestra vida? ¿Cómo vemos el vivir en Cristo y el vivir en este mundo? Bien, es importante ir entretejiendo cada una de esas historias, estos personajes, los eventos históricos, profecías, narraciones, etcétera, se van entretejiendo en una sola trama. Cristo es
el centro de la revelación de nuestra vida y por tanto tenemos que seguir en pos de Él.